Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Dios les bendiga, hermanos. Esta es la Iglesia de Cristo, Ministerio Selim. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California. Reciban un saludo de nuestro pastor, el doctor Jorge Fuentes. Damos gracias a Dios porque Dios ha puesto en él la visión de expandir el reino de Dios a través de estos medios. Y nosotros seguimos la visión de nuestro pastor. Y en esta ocasión aquí estamos con nuestro hermano Eustacio Quintana y estamos dispuestos ya a empezar el tema de hoy. Amén. Retomando el mismo tema, ¿verdad?, acerca de la 12ª área que está, pues de alguna manera lo estamos usando como una tipología de lo que es Benjamín, las pruebas, las aflicciones que nosotros tenemos y todo eso. Pues bienvenidos, hermano, y vamos a darle corrientes a este tema para que usted sea edificado. Amén. Estábamos viendo en temas anteriores cómo es de que el alma del creyente o de todo ser humano puede ser afectado por uno de los canales de contaminación, que en este caso estábamos hablando del vientre de la madre, porque en el tema anterior estábamos hablando cómo la mamá tuvo problemas con Benjamín cuando estaba en el parto y quiso transmitirle esa aflicción, ese dolor a su hijo, y cómo su padre, ya un hombre que venía de un encuentro con Dios, venían de Betel, de la casa de Dios, él ya había tomado un concepto diferente de lo que era el significado de que le cambiaran el nombre, porque él experimentó eso. Y lo interesante que yo miraba acerca de eso es de que Jacob le dijo al ángel: no te suelto hasta que no me bendigas. Amén. Entonces surgió la pregunta de que alguien decía: bueno, ¿qué hay si a mí me pusieron un nombre que pues lo sacaron de un almanaque del calendario, o es un nombre pagano, y ahora qué puedo hacer? Bueno, miremos en el caso de Jacob, ¿qué fue lo que realmente lo hizo cambiar de un Jacob a un Israel? ¿Será que fue solo el cambio del nombre? Yo diría que había algo más. Fue la bendición que recibió de parte del ángel. Entonces, las bendiciones pueden tornar las maldiciones en bendiciones. Amén. Y eso es lo que nosotros estábamos hablando en el tema anterior, como para el mundo, nosotros éramos hijos de maldición porque estábamos en el mundo. Y vimos el ejemplo de cómo Raquel tenía que morir para que naciera la nueva criatura. Entonces así somos nosotros, que tenemos que morir al mundo para que surja el nuevo yo, la nueva criatura. Y ya estando la nueva criatura van a haber aflicciones, pero no al mismo nivel que las tiene el mundo. Porque recordemos de que va a haber angustia, va a haber aflicción, pero recordemos de que toda angustia, de toda aflicción, tenemos un Cristo glorioso que nos consuela, que nos alienta. Hasta el mismo Espíritu Santo pusimos en la figura de la partera, que era la que estaba consolando, estaba dando aliento. Y estábamos viendo también otro ejemplo de que y qué casualidad que todo cae con los benjaminitas, ¿verdad? Sí. Ese es bien tremendo. Hablábamos del ejemplo de Saulo de Tarso, que era un benjaminita. Estábamos hablando de Saúl, que era un benjaminita. Y qué tremendo, porque la palabra de Dios es bien extensa. Y podemos ver de que el angustiado es un portador de malas noticias.
Y estaba viendo el ejemplo en 1 Samuel 4:12, cuando es llevada el arca del pacto. Cuando es tomada por los filisteos. Cuando es tomada por los filisteos. Y en 1 Samuel 4:12 dice, y corrió de la batalla un hombre benjaminita. O sea, ahí podemos ver de que es un portador de malas noticias, y va con Elí y le dice, yo he venido de la batalla, he escapado del combate, y dijo, el arca del pacto ha sido tomado. Entonces, el angustiado a todo le tiene temor y es portador de malas noticias. Es un emisario. Entonces, y aún más, el angustiado se puede hasta esconder de sus victorias. Sí. Entonces, ¿cómo podría ser esto en la vida de un cristiano? Fíjate que es increíble, ¿verdad? Este emisor benjaminita fue que de alguna manera provocó la muerte de Elí al llevar esa noticia, ¿verdad? Al ser portador de una mala noticia. Ahora, nosotros debemos ser vectores de buena bendición y estar de alguna manera preparados para cuando vengan esas situaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que el que tiene confianza en Dios reposa en Él. Y yo quería leer este versículo, Pastor Víctor, que me llamó mucho la atención. Estoy leyendo la versión Reina Valera moderna 2011, pero en el 3 dice, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones. Nadie, dice, te tiene que conmover, porque ustedes saben que nosotros somos puestos para esto. Y en el capítulo 4, 1 Tesalonicenses, lo mencioné en el primer tema que tomamos, y en el capítulo 4 dice que aún estando con ustedes, les presentamos que habíamos de pasar tribulaciones como han acontecido y lo saben. O sea, Pablo está hablándole a estos de Tesalónica de que nosotros habíamos sido puestos para eso. O sea, en otras palabras, no se vayan a asustar si vienen esto, porque para esto fuimos puestos. Y él empieza a relatar parte de su experiencia. Dice, nosotros pasamos, pero venimos a animarlos. Entonces, nosotros tenemos que ser vectores de buenas bendiciones. Por el versículo que hay acá de 1 Corintios capítulo 14, el versículo 11, no me recuerdo ahorita, pero dice que nosotros en parte hablamos y en parte profetizamos. Pero se terminó la parte de hablar, ahora tenemos que profetizar buenas bendiciones, buenas noticias. Entonces, mucha gente se convierte en eso. ¿Por qué? Porque siempre se están lamentando. Llegan a casa, fíjate que esto, el carro falló. Entonces se convierten en portadores de malas noticias como los benjaminitas, ¿verdad? Cuando también ya Dios de ese medio, con la asociación que existe entre Benjamín y este José, es tan grande y tan ilustrada, para sacar varias ilustraciones ahí que fueron de bendición. ¿Por qué? Porque cuando llegó Benjamín, cuando le llevó los 10 hermanos llevan a Benjamín delante de José, dice que el rostro cambió de José y se alegró. Entonces, hay que ser portadores de buenas noticias, no de malas noticias, ¿verdad? Porque este benjaminita que fue a llevar malas noticias y que de alguna manera sí estaba llevando una noticia real, que se habían llevado el arca a los filisteos, pero eso provocó la muerte del sacerdote Elí, aunque estuviera mal, fue un portador de una noticia para muerte. Y nosotros tenemos que ser portadores de noticias para vida, porque tenemos que llevar las buenas nuevas de vida, de salvación. Entonces, sí, qué interesante, porque digamos, el angustiado, el que tiene temor, solo le gusta llevar malas noticias. Y no solo eso, sino que está viendo y oyendo malas noticias. Exactamente. Es interesante cómo ver que los medios de comunicación, lastimosamente, no pudiéramos decir son las malas noticias, porque puede uno ver en la televisión, por medios de comunicación, no son portadores de buenas noticias, y eso más de alguna manera influye a que el alma siempre ande con temor, y no solo eso, sino que quiere transmitirlo a otros. Entonces, yo creo que
¿cómo tendría que hacer el Hijo de Dios para cambiar los dichos de su boca por dichos de victoria en Cristo Jesús? Yo creo que es a través de una preparación delante de Dios y de estar de alguna manera inquiriendo en la palabra de Dios. Que se alimenta. Que se alimenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos a todo eso, somos conscientes, ¿verdad? Pero aquella persona que de alguna manera ya retroalimenta su alma, que ve las noticias y le gusta estar viendo las noticias. Hay gente, yo conozco, mi papá era uno de ellos que se dormía escuchando noticias. El otro día me decía, fíjate que escuché que fulanito está hablando de la economía y que va a pasar eso. Entonces son espíritus que se meten, que sublimemente se meten a la subconsciencia y empiezan a hacer trabajo. Entonces son espíritus. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Exacto. Y el oír la palabra de Dios. Quien gobierna nuestro oído, gobierna nuestra vida. Entonces hay que tener cuidado con eso, de no estar, si es una gran razón, y especialmente en estos tiempos, los medios de comunicación, debido al alcance que tienen, son muy influyentes para nuestras vidas. Además, nosotros somos compradores compulsivos porque nos alimentan por ese medio. Exacto, no cabe duda de que el enemigo utiliza, así como nosotros por la misericordia de Dios, utilizamos estos medios para llevar las buenas nuevas. No cabe duda que el enemigo se encarga también en llevar las buenas malas, ¿verdad? O las malas, porque no hay esperanza. Y otro aspecto que mirábamos era de que el angustiado esconde sus victorias. O sea, hay gente que ha recibido sanidad de parte de Dios. En el caso de Saulo de Tarso, de Saúl, él muy bien hubiera dicho, bueno, yo andaba buscando asnas y Dios me llamó y ahora soy el rey. Escondía esas victorias. Sí. Y así hay pueblo de Dios que no cuentan de lo que Dios ha hecho en su vida, sino que lo esconden, les cuesta decir lo que Dios ha hecho. Inclusive hay mucha gente cristiana de Dios que dice, bueno, si yo viera un milagro, creería más en Dios. Entonces, yo creo que el mayor milagro que pudimos haber experimentado todos es el haber nacido de nuevo. Y nuestro cambio. Porque si yo les pudiera platicar mi vida personal, mi testimonio personal, me pudieran decir, no creo que sea usted el que está hablando. Entonces, ese es el mayor milagro que nosotros podemos ver. Mire, querido televidente, o nos está escuchando, nos está viendo, pero solo algún día haga un resumen de su vida. ¿Quién era usted hace 2 o 3 años? ¿Y quién es ahora conociendo al Señor? Y va a ver cuánto ha avanzado. Entonces, una de las cosas que mencionaba él y que el hermano Otto mencionaba, nuestro hermano apóstol, que ya está en la presencia del Señor, les decía que los que se angustian, su autoestima se baja. Entonces, no dejen que el diablo haga eso, porque es una especialidad del diablo, que te robe tu identidad y tu autoestima se baje, pero tú eres hijo de Dios. Tú fuiste comprado y lavado con la sangre de Cristo, y Él fue a hacer el sacrificio en la cruz por ti, y sobre esa base tú tienes que caminar sabiendo quién eres, que eres un hijo de Dios. No te angusties. Todo, mira, el Salmo capítulo 40, versículos 3 y 4 dice que nos sacó del pozo cenagoso y de la desesperación oscura y nos puso en piedra firme. Dice, y entonces a través de ello usted puede leer el 3 y todo, que este personaje que de alguna manera es Asaf, creo que es el que escribe este salmo, él está proclamando a través de alabanzas, de oración, de un sacrificio a Dios, porque lo había sacado de ahí. Entonces, no para siempre se trilla el trigo, y cada día solo tiene una noche y un día, y es mayor el día que la noche. Amén. Y para complementar esto, es interesante porque José da la orden de que se escondiera la copa en el saco de Benjamín. En Génesis 44:12 dice, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. O sea, la copa figura de la victoria.
Entonces, por eso nosotros estamos diciendo de que el cristiano que ha recibido una sanidad, ha recibido una victoria en Cristo, pues cuéntela. Inclusive, yo creo que la mayor victoria que Dios nos ha podido dar es de que ya no vamos al infierno. De que vamos rumbo al cielo. Eso sería más que motivo para contárselo a todo el mundo, de que andábamos perdidos sin Cristo rumbo al infierno, pero ahora vamos rumbo al cielo. Sería algo más tremendo de decir. Y en el ejemplo de Saulo, que también los Saulos, ¿verdad? Que los Saulos solo atan, esclavizan, angustian, matan, ponen temor a los demás. Entonces, pero ¿qué hay de los Pablos? Los Pablos son otra cosa diferente. Fíjate que lo que mencionabas de la copa a mí me llamó la atención estudiando esto. Dice que le escondió en el costal donde iba el grano. Y esta copa era la copa personal de José. Y vamos a aludir a algunas transferencias que hace ahí la palabra, que era para adivinar. No, José no era adivinar, siempre dijo que todo lo que él, cuando él va y le relata y cómo describe los sueños que soñó, dijo que era a través de Dios que se lo daba, y entonces él no era adivinador, él era un siervo de Dios, sí. Entonces cuando escondió ahí la copa, escondió la victoria. Mucha gente esconde sus victorias en la palabra, y es al contrario, sacar de la palabra sus victorias y decirlas. Ahora, los Saulos, por ejemplo, Saulo dice que en cualquier religión que él pisaba, cambiaba. Llegó a Atenas, cambió. Y inclusive ahí los quieren dar su posición de dioses a él y a Bernabé, y no dejaron. Entonces, donde ellos dejaron una huella tan tremenda. Entonces, los Paulos son diferentes, y nosotros deberíamos ser Paulos, porque Pablo dice que él fue destinado para llevar este evangelio de libertad a todo el mundo. Usted lo puede ver en el Salmo, en Hechos capítulo 19, lo que él hace cuando él llega a aquella ciudad donde todos eran idólatras, un cambio radical de toda esa gente. Entonces los Paulos son aquellos que van de parte como Benjamín a llevar las buenas nuevas. Ahora, tú también puedes llegar a tu casa como benjaminita y llevar las buenas noticias como un Pablo, establecer fundamentos para que se construya de alguna manera una nueva iglesia en tu casa. Muchos dicen, en mi casa, sí, la iglesia comenzó en casas y va a terminar en casas. Esa es la iglesia familiar, y como decía nuestro apóstol, es la iglesia más importante para Dios. Amén. La chalupita que él decía, la casita donde estás tú puedes como benjaminita llevar las buenas nuevas de salvación a tu casa, cambiar tu forma de pensar, como dice Romanos 12, capítulo 2, cambiar tu mente, tu espíritu, renovar tu entendimiento para que tú puedas entender cuál es lo bueno, lo agradable y lo perfecto para Dios. Amén. También estuvimos hablando de que Benjamín recibió 5 porciones más que sus hermanos. Y en esa ocasión tomamos figura como de que el angustiado quiere recibir más atención que los demás, pero también vemos, por otro lado, que la angustia es una de las áreas más grandes del cristiano. Sí, sí, la angustia. La angustia está asociada con muchas áreas de nuestra alma, Víctor. ¿Por qué? Porque la angustia produce de alguna manera una aflicción a nuestra alma. La alma produce una depresión a nuestra alma, la alma produce hasta enfermedades. Entonces hay que tener cuidado con eso. Psicosomáticas. Fíjate que yo estaba viendo algo y hago un breve comentario de alguna deficiencia física, la cual yo tengo, que es la cuestión de azúcar en la sangre, que no se ha encontrado. Claro que hay transmisiones genéticamente como heredad, pero yo hago una pregunta: si es por heredad, Dios la puede cortar. Y alguien me dijo, ¿cómo? Le dije, bueno, yo he conocido gente, yo pasé esa experiencia, que tiene diabetes y que ha sido sanada por Dios. Entonces, los cambios genéticos de lo espiritual a lo humano sí tienen más fuerza, porque Dios cambió esa genética en su sangre, porque en la sangre van las cédulas, los núcleos de los cromosomas y todo eso. Entonces, cambia Dios y se sana a la gente. Entonces, todo eso que provoca la angustia, la aflicción
en nuestra alma es bien peligrosa. Alguien que no tiene paz en Dios siempre va a ser potencialmente un candidato a tener esos problemas. Amén. Es interesante, o sea, como detalles tan minuciosos que a veces se pudieran pasar por alto, pero que tienen gran significado, porque si vemos otra vez de que Benjamín recibió 5 porciones más, esto también nos da a entender de que muchas veces el afligido cree poder hacerlo todo y por eso se rebela, porque la tribu de Benjamín se rebeló en contra de sus hermanos. Entonces, ¿qué pudiéramos decir nosotros ahora ya para ir resumiendo en este tema que yo creo que ha sido de mucha bendición? ¿Cuál sería uno de los antídotos para poder combatir esta angustia? La alabanza, la adoración, aquí lo teníamos apuntado, y la danza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Salmo 50, capítulo 5, dice: yo llamaré a todos mis santos, y ellos vendrán con sacrificio, y me alabarán y me honrarán. Pero hay una versión también en Parábolas, dice que a través de eso, cuando llegan con ese sacrificio, la alabanza y la adoración, dice que danzan de gozo. Entonces, eso es bien tremendo, porque cuando nosotros llegamos con sacrificios de alabanza, adoración y danza delante de Dios, tú te olvidas. Por eso es que a nosotros nos dicen los indigentes, usan una palabra porque dice que venimos al culto y nos olvidamos de todo. Pero, en el culto, pero si lo transmitiéramos a nuestra vida diaria como un hábito espiritual diariamente, que anduviéramos así, no tuviéramos problemas, Víctor. Por eso es que la gente que camina delante de Dios pensando que tiene un Padre en los cielos que lo está cuidando, a dónde entra, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de Cristo, ¿cómo viviríamos? Potencialmente seríamos cristianos poderosos. No le tendríamos temor que se pare y en el nombre de Jesús se va y se iría. Hace unos días yo escuchaba y me dio risa uno de los programas de la iglesia, de Uno para Cristo, de que un hermano decía: si nosotros tuviéramos el poder de Dios y entendiéramos la delegación que Dios nos dio para libertar a la gente, salíamos, nosotros ya hubiéramos de alguna manera cambiado todo esto. Y es cierto, pero ¿por qué no hablamos? ¿Sabes por qué no testificamos? Porque estamos afligidos y tenemos temor. Tenemos esa área. Qué interesante. No cabe duda que la importancia es de vital importancia. Entonces, el poder darle alabanza, darle gloria al Señor, no es de que seamos unos hipócritas que estamos escondiendo algo. No, en realidad, cuando nosotros venimos a la iglesia es porque nosotros venimos necesitados. Porque el que no viene necesitado se regresa a su casa con las manos vacías. Pero el que viene necesitado delante de Dios, la palabra de Dios dice que Dios, siendo un Padre amoroso, da la buena dádiva. Si nosotros, siendo padres malos, podemos dar cosas buenas, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos puede dar cosas buenas. Posiblemente haya un hermano que nos esté sintonizando o una persona que no conozca de Cristo y quiera recibir a Cristo como su Salvador, o alguien que se ha apartado de los caminos y quiere renovar sus votos. ¿Por qué no lo hacemos en esta ocasión? Si usted cree que el Señor está llamando a la puerta de su corazón, podemos hacer esta oración de fe y va a creer que Dios puede hacer algo grande en su vida. Si está dispuesto a hacer esta oración de fe, incline su rostro en reverencia y vamos a hacer esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo como Señor, como Salvador. Creo que el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario hace 2000 años me lava, me limpia de toda maldad. Ahora te pido que me recibas como hijo tuyo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esa oración de fe, déjeme decirle que usted ha venido a ser parte de la familia de Dios, que hoy por la fe su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida
y del libro de la vida nadie lo puede borrar. Y de ahora en adelante, aunque pueden venir aflicciones, aunque pueden venir problemas, pero ya va a ser algo muy diferente. Si usted hizo esa oración de fe, si usted hoy se reconcilió con el Señor, llámenos. Nuestro teléfono aquí es área 323-789-1665. O si quiere visitarnos, estamos en el 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California, 90044. Estamos en la Hoover, casi esquina con Manchester. Llámenos, podemos mandarle también literatura para todo aquel que está comenzando sus nuevos caminos en el Señor. Y lo bueno es de que ya estando en Cristo, ya aunque venga aflicción va a ser de una manera diferente. Amén. Y yo quiero invitarte a ti, querido teleoyente, que estás ahí en sintonía de este canal, de que pongas en práctica todos esos consejos que te dimos pie de imprenta para que tú vengas. Y yo, no hay misticismo en esto. Yo quiero que tú entiendas que aquel que hace viva o que hace rema la palabra de Dios, que escucha, su vida cambia. Si tú estás en aflicción y en angustia, ríndete al Señor. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que Él ya derramó de su amor en nuestros corazones. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está dentro de ti, Él es el consolador. No te aflijas ni temas, porque nuestro Dios es grande y Él remodera a aquel que los creen. Dice que le da un galardón especial. Amén. Qué interesante saber de que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, Él nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no se puede explicar, pero sí se puede sentir. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a nuestro Señor Jesús, Él puede cambiar nuestra angustia en paz, en gozo, en alegría. Y eso es lo que hemos tratado de llevar a través de estos temas, de que si nosotros reconocemos el área que nos está afectando y somos sinceros para con Dios, Él puede hacer grandes cosas con nosotros. Gracias por su sintonía. Este ha sido su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Tachito. Que Dios les bendiga y gracias por la invitación una vez más. Y aquí estamos, hermano. Cualquier cosa estamos para servirte. Dios te bendiga y sigue adelante, hermano, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios te bendiga. Hasta luego. Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado